Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Vamos a dar comienzo a la charla 23, que es la segunda parte de la obediencia de los vencedores, de siervos a amigos e hijos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre, dice Yahan en el capítulo 15. Ser amigo de Mashiach está condicionado a la obediencia. No es lo mismo que la justificación, que es puramente solo por la fe. Si la justificación trae una relación de maestro-sirviente, ¿sí? De maestro a sirviente, ¿no es cierto? Que se basa en el miedo, sin miedo a una situación de la cual se desea ser liberado para comenzar la relación, ¿no es cierto? Y esta situación así, este tipo de relación puede continuar o no, como vamos a ver. Pero cuando esto se convierte en amistad y amor, que es si la relación crece, ¿no es cierto? Es una evidencia de que Shavuot ha hecho su trabajo dentro del corazón de la persona y ella ahora está lista para experimentar la fiesta de Sukkot, que es la última parte. Esta es una relación de amigo a amigo, ¿sí? Así como una relación de padre e hijo, ¿no es cierto? Ya que en la madurez el hijo es el amigo del padre y pueden hablar cara a cara sin inclinarse en el suelo como lo haría un sirviente. Esa es la diferencia en cuanto al crecimiento. En Pesach la relación era de siervos porque los esclavos habían sido liberados pero no recibieron la filiación, ¿sí? Que solo fue entregada en Shavuot. Por eso Mashiach, en la corta etapa de transición entre Pesach y Shavuot, les dijo que ya no eran siervos sino amigos. Aún no eran hijos, pero lo serían en breve, cuando recibieran el Ruach que los haría llamar Abba a Yahweh, como dice, y por cuanto ustedes son hijos, Elohim envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo sino hijo, y si hijo, también eres heredero por voluntad de Elohim, dice Galutia en el capítulo 4. Hay religiones que no tienen la visión de convertirse en hijos de Elohim, y de hecho muchos piensan que es blasfemo tener tanta familiaridad con Elohim, ¿no es cierto? El Islam, por ejemplo, exige que los hombres se inclinen ante su Dios con el rostro en el suelo 5 veces al día. Ellos conciben a Elohim como un gran rey sobre todo, sobre todas las cosas, ¿sí? Pero los seres humanos son muy pequeños y no tienen importancia como para llegar a convertirse en los hijos de Elohim. Por lo tanto, tienen una religión estilo del antiguo pacto, donde se esfuerzan por ser buenos siervos de Elohim y creen que esto es lo mejor que cualquier hombre puede alcanzar. En otro nivel, Shavuot es a menudo otra manifestación de la forma de pensar del antiguo pacto. El tiempo de Israel en el desierto bajo Moshe fue un tipo de Shavuot, sabemos, ¿no es cierto? El desierto es un tipo de Shavuot. En el Berit Hadashah, Shavuot es la fiesta de transición de Pesach a Sukkot. En otro sentido, es la fiesta que da a los creyentes la oportunidad de avanzar hacia la filiación o retroceder a las formas de pensar del antiguo pacto. Algunos avanzan y otros retroceden. Hay dos tipos de creyentes en la congregación hoy. Aquellos que tienen oídos para escuchar son aquellos que se están moviendo de la servidumbre del antiguo pacto basada en el miedo, ¿no es cierto?, al servicio perpetuo del nuevo pacto basado en un temor que no proviene del miedo, sino de la reverencia, respeto, es un temor que es diferente, es un temor que viene del conocimiento de la persona y del amor que se siente por esa persona, ¿no es cierto? Se obtiene la revelación de su persona y sus actos, todas sus acciones, todo lo que hizo para conducirnos de regreso a una relación de amistad y filiación, ¿sí? Como tenía con Adán al crearlo, cuando dice que Yahweh Elohim se paseaba por el huerto a la hora fresca del día, ¿no es cierto? Y conversaba con sus hijos y tenía comunión directa con ellos. También hay un movimiento moderno en la congregación llamado sionismo cristiano, ¿sí?, basado en el dispensionalismo de la década del 800, que ha hecho más por devolver a los creyentes a la teología del antiguo pacto que cualquier otro movimiento en la historia de la congregación, pero devolverlos mal, ¿sí? Contiene la enseñanza de que la edad de la gracia es temporal y que cuando se concluya será reemplazada por la edad de la ley, nuevamente una edad de ley, ¿sí? Y ellos lo llaman reino mesiánico. Por eso es que existe
existe tanta conclusión en los movimientos mesiánicos actuales, ¿no es cierto? Porque no todos, como ya he dicho, son verdaderamente mesiánicos en el sentido de que no todos aceptan a Mashiach y no todos aceptan a Mashiach de la forma en que Mashiach es completamente, ¿no es cierto? Muchos no aceptan su divinidad, ¿sí? Entonces ellos dicen que Yahshua gobernará desde un supuesto templo físico que será reconstruido en Jerusalén, ¿no es cierto? Donde los descendientes sacerdotales de Leví reemplazarán a la orden de Melquisedec y reanudarán los sacrificios de animales sobre los altares de piedra. Esto es un problema, ¿no es cierto? ¿Será que la sangre de toros y cabras puede reemplazar a la sangre de Yahshua en la era venidera? Yahweh no lo permite realmente. Y sin embargo son muchos los que están aceptando este tipo de conceptos sin darse cuenta lo que está implicando verdaderamente. Entonces este movimiento tiene la opinión de que las cosas mejores establecidas en el libro de Ibrim y que describen los hechos de que nuestro Cohen Gadol es Yahshua Hamashiach, ¿no es cierto? Realmente no son mejores después de todo, según ellos, ¿no es cierto? Y que la verdad es que las disposiciones carnales y temporales del antiguo pacto son las cosas eternas después de todo. Entonces, estamos por eso en un momento de tanta confusión y tanta tergiversación de las cosas. Para mí tiene poco sentido restablecer la orden de Leví, porque entonces necesariamente tendría que elegir un sumo sacerdote que no sea Yahshua HaMashiach, evidentemente, ¿no es cierto?, que pertenece a la orden de Melquisedec. Sí, estaríamos volviendo hacia atrás. Esto va bien con la escatología judía, sí, pero es absolutamente contrario al libro de Ibrim, que casualmente fue escrito para personas que ya estaban levantando esa doctrina, como hemos estudiado en otras series, ¿no es cierto?, en la serie de los fundamentos básicos para los Talmidim. Este pensamiento probablemente ha hecho más para traer a los creyentes de regreso al antiguo pacto que ninguna otra enseñanza, pero llevarlos mal, como ya hemos dicho. Porque no están rescatando el antiguo pacto, sino que están volviendo a cosas que no deben volver a esas, ¿no es cierto? Esta revisión es evidencia, al menos, de que muchos creyentes tienen la intención de permanecer sirvientes por toda la eternidad. Ese es el deseo que están buscando, eso es lo que están buscando, evidentemente, y más específicamente, hacerse sirvientes de los judíos, porque esa es la postura, ¿no es cierto? Lo que ellos no tienen realmente, estos judíos actuales, que ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? No tienen muy poco concepto, o si no ninguno, de la filiación, cómo se enseñan al Berihadashá, como lo ha enseñado Yahshua, ¿no es cierto? Y ellos proponen justamente un noajidismo inventado para esclavizar a los goyim. Esta no es la obediencia que él pide el Padre, sí, ni mucho menos es la libertad que trajo el Hijo. Debido a esta enseñanza, es imperativo que los creyentes vuelvan a comprender el libro de Ibrim, realmente. El libro presenta las cosas mejores y que no serán reemplazadas por tipos y sombras del antiguo pacto, porque aquellas cosas eran sombras de lo que tenía que venir, que ya vino, en una buena medida ya vino. Una sombra jamás puede reemplazar a la realidad que la ha producido, así como un cuadro jamás puede reemplazar a la persona retratada. ¿Quién es más importante, el cuadro o la persona? No puedo evitar pensar que parte de la evidencia de ser un vencedor es comprender que estas cosas mejores de las que habla, que menciona Ibrim, nunca pasarán, porque son las realidades a que hacían referencia a aquella sombra, ¿no es cierto?, simbólicamente. Entonces, volver a la teología del antiguo pacto es equivalente a que Israel deseara regresar a Egipto, ¿sí?, o permanecer en el desierto en su momento, cosa que muchos parecen desear actualmente también. Recordemos que Ibrim dice: así que, hermanos, tengan cuidado que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que los aparte del Elohim vivo. Más bien, exhórtense unos a otros cada día mientras dure ese hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser compañeros del Mashiach si de veras retenemos hasta el fin nuestra confianza del principio, mientras se dice: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá. Porque ¿quiénes fueron los que lo provocaron después de oírlo? ¿No fueron todos los que salieron de Mitzrayim con Moshe? ¿Y con quiénes se disgustó durante 40 años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Esto está en capítulo 3 de Ibrim. No está hablando de incrédulos en el sentido de los no creyentes,
¿sí? Él no está diciendo incredulidad en cuanto a no creyentes, él está señalando a los israelitas, ¿sí? Es la congregación del desierto, como menciona, ¿sí? Y ellos cayeron en incredulidad y son un tipo simbólico de la era de Shavuot y de tantos creyentes de esa época. Los primeros se negaron a abandonar la era de Pesach, ¿sí? Los segundos se están negando a abandonar la era de Shavuot. Ninguno de los dos perdió ni perderá su justificación de Pesach, sabemos, pero ciertamente perdieron y perderán la herencia de los hijos que viene a través de la fiesta de Sukkot. Por eso es necesario no solo que nosotros estemos alertas, sino advertir a los demás, ser atalayas para nuestros hermanos, ¿no es cierto? En estar de acuerdo. Ser un perdonador es un requisito básico para ser un vencedor. Pero perdonar a otros se puede hacer por obligación, ¿sí? Si un creyente lo hace simplemente porque sabe que Elohim lo requiere, por ejemplo, entonces eso es una obligación que yo tengo que hacer y lo hago, pero lo hago medio a regañadientes, ¿no es cierto? En otras palabras, podría ser posible perdonar sin estar totalmente de acuerdo con Elohim en este asunto. Yo puedo hacer las cosas porque estoy obligado, sé que es lo que se me pide, pero no estoy de acuerdo. Interiormente no estoy de acuerdo. Entonces ahí hay un pequeño desacuerdo, ¿no es cierto? Una cosa interna que es importante analizar. Del mismo modo, una persona puede ser obediente también, ¿sí? Sometiéndose a la voluntad de Elohim y, sin embargo, no estar de acuerdo con esa voluntad, ¿no es cierto? En su deseo interno, por así decir, no está de acuerdo. Y dos personas que no están de acuerdo, solo pueden caminar juntas si hay amor incondicional entre ellos. Si el amor incondicional no significa que estén de acuerdo. Por lo tanto, todos los requisitos anteriores que hemos enumerado son realmente cosas que debemos aprender mientras caminamos en la tierra como siervos de Elohim. Porque nosotros también vamos haciendo ese camino en el cual vamos pasando de siervos a amigos, a hijos, ¿sí? El acuerdo no es tanto una lección para aprender como un estado del ser en el que caminamos por naturaleza. Es una cosa que se va generando en el interior, no una cosa que se aprende a hacer, sino una cosa que se comienza a hacer. Bereshit 2:24 dice: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para algunos la idea de convertirse en una sola carne es puramente un encuentro físico o sexual, ¿sí? Pero para aquellos con un poco más de comprensión, ven que también indica ser de una sola mente y alma, ¿no es cierto? Justamente porque esto también aplica a Mashiach y a la congregación, ¿no es cierto? Pero hay algo que es más profundo todavía que esto. Se está convirtiendo en un mismo ruach, es una conversión, es una unificación real y completa, de verdad. Nuestra carne no puede mezclarse literalmente, ¿sí? Pero sabemos muy bien que nuestros espíritus sí pueden. Sin embargo, en los tres niveles el concepto fundacional expuesto es la unidad o el acuerdo. Esa es la cosa. Por esta razón, Yahshua HaMashiach dejó a su padre, Yahweh, ¿no es cierto? Y vino a la tierra para unirse a su esposa, ¿sí? Yahshua tuvo que venir a la tierra donde vivió, donde estaba viviendo su novia para convertirse en una sola carne con ella. Él tenía que venir a tomar parte de la misma humanidad de su futura esposa, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas todavía no están plenamente completadas en el tiempo. Así que tenemos dos tipos de relaciones matrimoniales. Un vencedor es aquel que está de acuerdo con Elohim, ¿sí? Ese es el punto base. El acuerdo es el ingrediente más importante de un matrimonio, del nuevo pacto, representado por Sarah, que es la mujer libre, ¿no es cierto? En Galutia, en el capítulo 4, el apóstol Shaul habla de los dos pactos representados por Agar y Sarah, ¿no es cierto? Es decir, la esclava y la libre. En los tiempos bíblicos había dos tipos distintos de matrimonio. Si un hombre se casaba con una esclava, tenían más un tipo de relación de maestro-sirviente, ¿no es cierto? Era una relación inferior, por así decir. Esta esposa tenía menos derechos, ¿sí? También era llamada concubina, inclusive, que es un título inferior al de esposa, y ciertamente no tenía voz para tomar decisiones familiares. Su esposo podía otorgarle este privilegio, si quería, ¿no es cierto? Porque si él realmente la amaba, podía
podía llegar a otorgarle estos privilegios, pero no tenía la obligación de hacerlo, porque realmente la situación era era una cosa inferior, ¿no es cierto? Este es un pacto matrimonial del tipo Agar, entonces. También describe la relación que Israel tuvo con Elohim cuando se casaron en el monte Sinai, ¿no es cierto? Era un matrimonio del antiguo pacto, y en Shemot 19:5 Israel tenía que jurar ser obediente a Elohim como su esposo. Ese fue el tipo de matrimonio que tuvieron. Israel se convirtió en la sierva de Elohim, en su concubina, por así decir. Es esposa, pero es una esposa de una clase inferior, ¿no es cierto? Esto no es malo, pero tampoco es el tipo de relación matrimonial que Elohim quiere con su pueblo, realmente. Él está buscando más. Y es por eso que incorporó en su plan el hecho de que eventualmente se divorciaría de Israel, ¿sí? Como dice en Yirmeyá en el capítulo 3, y formaría un nuevo pacto basado en cosas mejores. El nuevo pacto es retratado por Sara, justamente la mujer libre. ¿Sí? Un matrimonio basado en el nuevo pacto no se basa en la idea de obediencia, sino en la idea de acuerdo. Por esta razón, Oshea, en el capítulo 2, habla del matrimonio, el nuevo pacto de Elohim con Israel, diciendo, me llamarás Ishi, que quiere decir mi esposo, y ya no me llamarás Baalí, que quiere decir mi Adón, mi señor o mi maestro, ¿sí? Cuando una pareja casada está de acuerdo, ¿qué necesidad hay de hablar de obediencia en un tipo de relación maestro-sirviente? ¿No es cierto? Es irrelevante la obediencia porque ya no es necesario ordenarle al cónyuge que haga algo. Ese cónyuge está plenamente de acuerdo en que todo tiene que ser hecho exactamente de la misma manera, ¿no es cierto? Cuando hay un acuerdo pleno, ya no es necesaria la obediencia. La autoridad se ejerce solo cuando hay una falta de acuerdo. Y el que está en autoridad debe ordenarle al otro que haga su voluntad, ¿no es cierto? Por esta razón, Elohim no tiene intención de casarse con los no vencedores. Un vencedor es uno que está de acuerdo con él porque tiene la mente de Yahshua HaMashiach. Si un vencedor conoce su mente o busca hasta que la conoce, porque sabemos que estamos en parcialidad. Y cuando descubre la voluntad de Elohim, se encuentra de acuerdo. En ese momento entra en acuerdo. Es mucho más que obedecer aunque no tenga ganas, ¿no es cierto? Es mucho más. Lo que el vencedor busca es llegar a estar en acuerdo mental realmente con su padre, llegar a entender la motivación del padre para poder estar de acuerdo inclusive en lo que él desea, ¿no es cierto? Es dar un paso más allá, ¿no es cierto? Entonces, en el curso del aprendizaje y del desarrollo espiritual, por supuesto el vencedor puede no entender la mente de Yahweh de inmediato, obviamente, siempre sabemos perfectamente que estamos en un proceso, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, obedecerás como un buen sirviente, esa es la cosa. En un momento estamos como sirvientes, obedecemos aunque no entendemos, pero el vencedor no se queda con ese, obedezco aunque no entiendo y seré eternamente siervo. El vencedor realmente lo que busca es avanzar a un estado de amistad y de comprensión para tener un acuerdo y llegar a una filiación, no un estado de filiación completo, ¿sí? No está satisfecho simplemente con hacer la voluntad de Elohim, se ve obligado a tratar de entender la mente de Yahweh, ¿sí? Hasta que llegue a un acuerdo total. Esa es la cosa que motiva el interior del vencedor. Discrepar con Yahweh es carecer de comprensión, y eso es lo que nuestra carne siempre está haciendo, ¿no es cierto? Si pudiéramos ver el universo como Él, como Elohim lo ve, ¿sí? Todos entenderíamos por qué Él hace cada cosa que hace y no habría desacuerdo. El problema es que no vemos el mundo desde la perspectiva divina, ¿sí? Esto no cambia automáticamente tan pronto como una persona acepta a Yahshua HaMashiach y se justifica por la fe en una experiencia de Pesach. No es así. Una persona tampoco está totalmente de acuerdo con Él cuando se llena con el Ruach a través de la fiesta de Shavuot, tampoco, ¿sí? Requiere que una persona se desarrolle espiritualmente en una relación con una relación todo a lo largo del camino para que pueda ser llenado con toda la plenitud de Elohim, como dice Efesín en el capítulo 3. Con un poco de recibir una pequeña parte no alcanza, hay que ser llenos en toda la plenitud. Por lo tanto, cuando aplicamos el principio del matrimonio del antiguo y del nuevo pacto a los individuos creyentes, ¿no es cierto?, individualmente, se hace evidente que cuando venimos por primera vez a Mashiach, no somos repentinamente maduros espiritualmente, como muchos
aseguran, ¿no es cierto? Que de repente, bueno, todo se transforma. No, no es así. Nuestra relación con Mashiach comienza como una relación maestro-siervo, como la de cualquiera, como la de los israelitas mismos antiguamente, ¿sí? Incluso como se ve con la casa de Israel, ¿no es cierto? En el Tanaj, exactamente de la misma manera. Nosotros obedecemos porque tenemos que obedecer, pero no entendemos mucho. Y es más, la carne no quiere saber nada. La carne se opone, obedecemos, pero a regañadientes, protestamos. Sí obedecemos, porque hay veces que ni siquiera se obedece, ¿no es cierto? Entonces, primero debemos aprender la obediencia, porque ese es el primer paso en el crecimiento. Primero somos siervos. La función de la ley divina es darnos principios básicos y directrices que estén escritos y sean aplicables a todos los hombres, o sea que se puedan aplicar a todas las circunstancias. Entonces se nos exhorta a ser guiados por el Ruach, ¿sí? Para que podamos llegar a entender la mente Elohim y aprender a aplicar estos principios escritos correctamente, de forma a no ser legalistas, sino a dejar fluir al Ruach, ¿sí? Israel bajo Moshe recibió una ley escrita, pero esto no sustituyó el hecho de que tenían que seguir a la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. La columna siguió estando ahí a pesar de que ellos tenían la ley escrita, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que las dos cosas estaban fuera del interior de ellos, ¿no es cierto? A pesar de que estaban en el exterior, de cualquier manera una cosa no sustituía a la otra, ¿sí? Ambas representaban la dirección del Ruach HaKodesh, pero en dos aspectos diferentes. Tampoco la guía del Ruach HaKodesh contradice lo que Elohim ha escrito en la ley, realmente. Los dos vinieron de la misma fuente y siempre han estado de acuerdo, de manera tal que debemos seguir las dos guías, justamente para no caer en el legalismo por un lado y en el exceso de espiritualidad por el otro. Por lo tanto, el propósito del crecimiento espiritual de un creyente es comenzar con la obediencia y terminar con el acuerdo. Esa es la cuestión. A ese camino nosotros vamos avanzando. Empezamos como siervos, empezamos obedeciendo sin saber, sin entender y simple y sencillamente decimos sí porque lo está diciendo y entonces acepto que él entiende más a pesar de que a mi carne no le gusta y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero en ese momento no estamos de acuerdo. Lo que necesitamos llegar es a entender su mente para poder llegar a estar en un acuerdo con él verdaderamente. Por lo tanto, entonces, el comienzo es de la obediencia al acuerdo, ¿no es cierto? Yo también me atrevería a decir que ningún hombre ha podido pasar por alto la etapa de la obediencia, ¿no es cierto? Porque ningún hombre comienza siempre en total acuerdo con Elohim. Únicamente Mashiach obviamente siempre estuvo de acuerdo, en total acuerdo con el Padre, ¿sí? Y aún así dice que debió pasar por la etapa de la obediencia. En Ibrín 5 dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. O sea que ni siquiera a él le fue pasado por alto. Y al ser perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces esto fue tan cierto antes del madero como lo es después. ¿Sí? Y así, mientras afirmamos estar bajo el nuevo pacto, incluso hoy, es más exacto decir que esta es nuestra meta, ¿sí? En lugar de que ya lo hemos logrado, como tantos aseguran. Esta es también la razón por la que Yahanan habló de la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Como si aún fuera un futuro, ¿no es cierto? En Gilgalut, en el capítulo 19. Que Elohim no tiene la intención de casarse con ningún grupo de personas en un matrimonio del nuevo pacto hasta que estas personas no estén plenamente de acuerdo con él. Sí, se casó con Agar en Sinai, pero solo se casará con Sará por segunda vez una vez que Sará esté plenamente hecha, ¿no es cierto? Esta es la razón por la que solo los vencedores heredarán la primera resurrección para gobernar con él, ¿sí? Como dice en Gilgalut en el 20. Una esposa Sará tiene una autoridad tremenda en un matrimonio del nuevo pacto porque ella solo hace lo que su esposo hace lo mismo que él, de la misma manera que Mashiach decía, yo solo hago lo que el padre hace, la esposa solo hace lo que Mashiach hace. Ella ejerce su autoridad como si fuera él mismo quien lo hiciera, cosas que ya hemos estudiado en otra serie, ¿no es cierto? En la serie de la novia, y es él quien está actuando porque se han convertido en una sola carne. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando se ve a la novia en su plenitud, se ve a Mashiach, y cuando se ve a Mashiach, se ve a Yahweh de manera tal que la novia también transparenta a Yahweh mismo. Así dice el Amén. Escribe al Malaj de la comunidad de la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice estas cosas. Y así comienza Gilgalut en el capítulo 3. Aquí Yeshua, hablando a la congregación de la Odisea, se llama a sí mismo el Amén.
¿no es cierto? Este título está tomado de Yeshaya. En el capítulo 65 dice, porque cualquiera que se bendiga en la tierra se bendecirá por el Elohim verdadero. Y dice, Belohei Amén, ¿sí? Dice la expresión. Y el que jure en la tierra jurará por el Elohim verdadero. Nuevamente, Belohei Alem, ¿sí? La palabra hebrea para decir verdad es Emet, ¿no es cierto? Pero Amén significa en verdad o verdaderamente, es una afirmación, ¿no es cierto?, que se está haciendo. Se utilizan, como todos sabemos, cuando a alguien quiere decir que concuerda plenamente con lo afirmado por otra persona. Las palabras están relacionadas, pero no significan exactamente lo mismo. O sea, met y amén no son exactamente lo mismo, pero están relacionadas por lo que contienen, ¿no es cierto?, porque tienen la misma raíz. Y ella ya podría haber usado la palabra emet si hubiera querido referirse al Elohim de la verdad, por ejemplo, decir el Elohim de la verdad, pero él no dijo eso, él dijo el Elohim del amén, ¿sí? Él usó esta palabra, usar esta palabra la convirtió en un título más de Elohim, es decir, de Mashiach, ¿no es cierto?, como se muestra en Jikalut, el hijo que concuerda en todo con el Padre. La palabra amén fue usada en Bamidbar y en Devarim y en muchos otros lugares para denotar confirmación y acuerdo. En muchos lugares aparece, ¿no es cierto?, la conocemos. Aquellos que dijeron amén a algo, indicaron que creían que lo que se les estaba diciendo era verdad y que estaban de acuerdo en someterse a esa palabra, ¿sí? De esta manera, en Hitgalut, en el capítulo 3, encontramos que Yahshua mismo, él mismo se llama a sí mismo, él es el amén de Elohim, ¿sí? Lo que indica un acuerdo total con su Padre, ¿no es cierto? Él es el amén de lo que el Padre hace, o sea, es el acuerdo directamente, él es la concordancia completa, ¿no es cierto? Por eso dice en Yahanan 5, por eso Yahshua tomó la palabra y les dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, lo hace también el Hijo de igual manera, ¿sí? Y en Yahanan, en el capítulo 5, 30, de nuevo le dice, yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto es lo que hizo Yahshua, ¿no es cierto?, lo que lo convirtió en el amén del Padre. El Padre proporcionó el testimonio celestial y el Hijo proporcionó el testimonio terrenal. El cielo y la tierra concordaron. Finalmente estaban de acuerdo. Estos dos testigos establecieron todas las cosas de acuerdo con la ley del testigo doble. Así fue como se crearon los cielos y la tierra al principio, porque leemos en Yahanan 1, todas las cosas fueron hechas por medio, la palabra quiere decir a través de, ¿sí? O sea, utilizando ese medio, ¿sí? Por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. El Padre es Ruach, el Hijo es el Ruach hecho carne, ¿no es cierto? Carne espiritual, como sabemos, los dos juntos trabajando en armonía y acuerdo establecen todas las cosas. El cielo y la tierra fueron los dos testigos que se necesitaron para crear el universo. Por eso el profeta, después de hablarnos de Elohim, del Elohim del Amén, ¿no es cierto? Yeshaya dice, porque miren, yo estoy creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas antiguas no se recordarán más, nunca más vendrán al pensamiento. Alégrense pues y gócense siempre en lo que yo estoy creando, porque crearé a Jerusalén como alegría y a su pueblo como un deleite. Y yo me gozaré en Jerusalén y me deleitaré en su pueblo. Nunca más se oirá en ella el sonido del llanto ni del clamor. El hecho de que Yeshaya estaba hablando de la nueva Jerusalén, no del antiguo, es evidente cuando leemos en Hitgalut, en el capítulo 21, ¿no es cierto? La comparación es más que evidente. La nueva Jerusalén, Elohim limpiará todas las lágrimas, tal como describió Yeshaya, y hará todas esas cosas, ¿no es cierto? Cielo nuevo y tierra nueva, todas estas cosas están sacadas de acá, ¿sí? El Pasuk 5 termina diciendo, el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo hago nuevas todas las cosas, y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién? ¿Qué es lo que está haciendo nuevo? ¿Qué es lo que está haciendo nuevo en ese momento? Sí, los cielos, la tierra y Jerusalén. Es lo que está diciendo. ¿Cuáles son todas esas cosas que está haciendo nueva? Está haciendo nuevo los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. De manera que cuando volvemos, cuando leemos de nuevo que dice el amén, o sea que Mashiach es el amén, el principio de la creación de Elohim, aquí vemos la concordancia plena. Es precisamente por el principio de amén
¿sí? De estar en concordancia, que todas las cosas fueron creadas al principio, justamente. Es por este mismo principio de amén que la nueva creación se realiza cuando Él hace que todas las cosas sean nuevas. Están concordando nuevamente. La única diferencia es que esta vez Él está trayendo también un pueblo, amén. Sí, está trayendo su cuerpo, amén, que tiene que estar exactamente conformado de la misma forma, ¿no es cierto? Un cuerpo de vencedores que en un sentido van a formar su cuerpo y en otro sentido serán su novia porque serán una sola carne, ¿no es cierto? Serán su cuerpo cuando sean una sola carne. Entonces, convertirse en una sola carne es, ante todo, una cuestión de unidad, llegar a un acuerdo en ruaj, alma y cuerpo. Es esa plenitud, justamente. Los vencedores son uno en ruaj con su Padre. Eso es algo que nuestra experiencia física en cuanto al matrimonio, que es la cosa más cercana que nos ha dado para como sombra justamente de estas cosas, es limitada. Es limitado la compatibilidad completa que pueden llegar a tener dos personas. De cualquier manera siguen siendo dos personas. Y siempre hay desacuerdos y demás cosas, como ya sabemos. En cambio, esto es justamente una sombra de una realidad muy superior en la cual todos los niveles pueden llegar a ser exactamente, pueden llegar a estar unidos y ser una sola cosa, ¿sí? Los vencedores entonces se han convertido en sacrificios vivos y son transformados por la renovación de la mente, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que ser transformados. Sobre este cuerpo, la cabeza puede descansar en unidad. La cabeza es Mashiach. Y ahora Elohim le está enseñando a este mismo grupo vencedor a ser su pueblo, amén. Nos está enseñando a eso, a ser un pueblo, amén, un pueblo que más que obedecer concuerda con lo que Él hace y dice, ¿no es cierto? De acuerdo con Él en todo para que Él pueda crear un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén a través de su testimonio terrenal, que es justamente este cuerpo, esta novia. Bien, habiendo terminado, los espero a todos ahora en la charla de Skype. Vamos a irnos para allá, ¿está? Y en un ratito nos encontramos en Skype y seguimos con la reunión, ¿no es cierto? Para charlar un poco acerca de todas estas cosas tan maravillosas que el Ruaj ha colocado en nuestro plato hoy. Nos vemos en breve.